buenas noches. Bienvenidos a Políticamente Incorrecto. El Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo en casi nada. Lleva Zapatero un año de la segunda legislatura y ya el portavoz de la oposición, Mariano Rajoy, ya está hablando de la posibilidad de presentar una moción de censura. La crisis económica, la falta de apoyos parlamentarios estables está acorralando al Partido Socialista, y el Partido Popular y el Partido Socialista están enfrentados. Eso está claro. Pero Euskadi es una excepción. Aquí están a punto de firmar un acuerdo estable para la gobernabilidad que va a llevar a Patxi López como lehendakari del próximo gobierno vasco. Hoy en Políticamente Incorrecto hemos querido invitar a 5 grupos parlamentarios que nos van a retratar cuál es la situación política que se está viviendo en el Congreso. La semana pasada veíamos precisamente que en aquella Cámara Zapatero tenía 2 oportunidades para pasarlas realmente mal. Una de ellas sobre la decisión que se tomó sobre Kosovo y la otra para sacar adelante su plan del empleo. Pero vamos a hablar de la situación de allí y también de aquí, evidentemente. Y vamos a presentarles ya a nuestros invitados. Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso. ¿Qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón. Y bienvenido Miguel Buen, diputado, coordinador del Grupo Socialista en el Congreso. ¿Qué tal, Miguel? Buenas Muy noches, bien, bienvenido. Gabón. También está con nosotros Jordi Vilajoana, él es senador de CiU. Buenas noches. Gabón. Gabón. Alfonso Alonso, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Gabón, buenas noches. Y diputado. Y también está Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué tal, Joan? Muy bien, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Josu Erkoreka, ¿va a Zapatero a terminar esta legislatura? Bueno, esa es una pregunta a la que no sé si soy el más idóneo para dar la respuesta, ¿no? Yo creo que tendrá dificultades crecientes, como está teniéndolas ya, para poder controlar la formación de mayorías en la Cámara, y ese es un dato que no apunta en buena dirección. Si lo que realmente quiere es mantener la estabilidad y las mayorías en el Parlamento, ¿no? Algo imprescindible para que un gobierno, un régimen parlamentario pueda durar, ¿no? Yo supongo que hará lo indecible para aguantar la situación y agotar la legislatura o durar el máximo posible, ¿no? Pero lo que es evidente es que el panorama se le complica objetivamente y también subjetivamente, porque cada vez es menos la gente que confía en él, ¿no? Y ese es un dato a tener en cuenta, ¿no? Responde a la realidad eso que se está diciendo tanto últimamente, lo de la soledad parlamentaria de Zapatero, que es más evidente que nunca en estos últimos tiempos. Bueno, pues es posible que haya un cierto empeño en hacer que eso suceda de esa manera, pero yo quiero recordar que prácticamente llevamos un año de legislatura y en el Pleno del Congreso, no así en las comisiones, ni tampoco en el Senado, pero en el Pleno del Congreso no se ha perdido ni una sola votación, ni una, ni de ratificaciones o convalidaciones de decretos ley, ni de proposiciones no de ley, ni de mociones. Por lo tanto, obviamente el Grupo Socialista tiene 169 diputados y diputadas y le faltan 6 para tener la mayoría absoluta. Bueno, quizás el Gobierno tendrá que hacer una apuesta más clara en este momento que la que ha venido haciendo hasta ahora para buscar socio o socios más estables, posiblemente. Pues quizás tenga que ser de esa manera y, bueno, de momento, insisto, no se ha perdido ni una sola votación, lo cual no significa que no se puedan perder, y también he de decir que tampoco no es ninguna tragedia ni política ni parlamentaria perder alguna votación. En leyes, en la ley de presupuestos, en determinadas cosas, obviamente el perder una votación es o puede ser clave, pero de momento no se ha perdido ninguna votación. Yo creo que van a haber acuerdos, van a seguir habiendo acuerdos. Bueno, el señor Erkoreka dice que ha perdido el crédito el señor Zapatero. El crédito no lo dan nada más que las urnas, ¿eh? De momento, en una democracia, el único que da el crédito y que lo quita a un gobernante son las urnas. Yo le quiero recordar, señor Erkoreka, que el PNV en Euskadi en los 10 últimos años ha gobernado en minoría y ha buscado acuerdos hacia los dos lados del espectro político y los ha encontrado. ¿Por qué se supone que el Partido Socialista
no lo va a poder hacer en España. Señor Vilajoana, muchos miran a CiU en esta situación. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿Hay posibilidades? Vamos a ver, me gustaría una cosa. Respecto a la situación de mayorías en el Senado, ya llevamos toda la legislatura donde CiU más el Grupo Vasco da o quita la mayoría. Es decir, si los dos grupos juntos damos mayoría al PP o damos mayoría al PSOE, y sí que en el Senado, en función de los intereses catalanes y vascos, en el sentido de cada uno defendiendo sus intereses, conseguimos, pues como decías antes, sí que se han perdido en cada sesión, se pierde una o dos mociones, proyectos de ley en el Senado. Y esto creo que es significativo que ocurra en el Senado. Respecto a la pregunta que me hacías, Convergencia y Unió vamos a hacer... hay una cosa curiosa en esta legislatura y que Zapatero ha conseguido, y es un mérito importante, que es que a todos los grupos nos debe algo. Dicho de alguna forma, todos los grupos, por un motivo u otro, le tenemos unas ciertas ganas de recordarle que nos debe cosas. Por lo tanto, esto va a ser determinante en este final de legislatura, ¿no? Y a Convergencia y Unió pues nos debe cosas. Por ejemplo, nos debe la financiación, nos debe el traspaso de las cercanías de Renfe, nos debe los aeropuertos de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, nos debe las inversiones en infraestructuras adecuadas, y por tanto tenemos un listado espectacular. Y luego nos debe otra cosa muy importante, que estamos en una crisis económica de una gran trascendencia que está afectando, pues por ejemplo, pues la desocupación. Hay 4 millones de parados y entendemos que en estos momentos la gran reto que tenemos es resolver este tema. Entonces, en función de todo esto va a actuar Convergencia como ha actuado siempre. Ahora, repito, Zapatero tiene un problema, que es que nos debe muchas cosas. Y esto le va a complicar sin duda la situación. Y también repito, creo que ha hecho unos movimientos recientemente que le complica todavía un poco más la vida, que ya la tenía bastante compleja. Bueno, de eso vamos seguro que hablar. Señor Alonso, ¿es compatible el entendimiento aquí y la confrontación en el Congreso, por ejemplo? Bueno, lo razonable es que nosotros hagamos oposición. Nosotros hacemos oposición en Madrid y vamos a hacer oposición aquí. Pero nosotros también estamos en política para defender determinadas cosas y para defender determinadas políticas. Y por tanto, los acuerdos a los que se puede llegar con el Partido Popular se asientan sobre contenidos concretos. El acuerdo también para la investidura de Patxi López como lehendakari, que hemos ratificado esta tarde en la Junta Directiva del Partido Popular del País Vasco, es un acuerdo en torno a un documento que recoge una serie de compromisos, y por tanto eso es lo que nosotros vamos a apoyar, y esa es la razón de que aquí vayamos a apoyar a Patxi López. En la situación en Madrid, evidentemente creo que nuestra responsabilidad es formar una alternativa solvente frente a un gobierno que está desorientado y un presidente que yo creo que ha perdido su capacidad de liderazgo y que además ha perdido la confianza en la mayoría de la Cámara. Pero esto empezó ya desde el primer minuto, porque en esta legislatura, como el Partido Socialista tenía 168 diputados, decidió no llegar a ningún acuerdo de investidura con nadie y presentarse él solo. Yo creo que esto en general es un error. Siempre hay que intentar llegar a un acuerdo o tratar de fortalecer la posición, porque se puede estar solo incluso también en una posición de mayoría absoluta. Se puede estar solo, y se puede estar solo no solamente dentro del Congreso, dentro de la Cámara, sino también estar solo en la calle. Y me da la sensación de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cada vez está más solo, porque ha errado en las políticas, porque ha sido incapaz de generar confianza, porque ha sido incapaz también de reconocer la realidad, de reconocer la realidad de la crisis y aplicar las recetas que tenía que aplicar, y en fin, y porque pues tiene un grave problema de liderazgo y de saber a dónde tiene que ir. Señor Darda, ¿cree que la financiación autonómica va a haber acuerdo en Cataluña? Mire, el gobierno de Cataluña, doy fe de ello, el gobierno de Cataluña no aceptará bajo ninguna condición una fórmula de financiación que esté 1 centímetro por debajo de las potencialidades del estatuto que plebiscitó el pueblo de Cataluña. Es decir, que es evidente que el gobierno de Cataluña se va a plantar. De hecho, la poca bilateralidad que queda del estatuto, que los socialistas tuvieron buena intención, en palabras del señor Guerra, de cepillarse, porque el pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña aprobó un estatuto que luego no fue el que aprobaron las Cortes Españolas. Pero bien, lo que es cierto es que el gobierno de Cataluña, de hecho, todas las patas del catalanismo político, una de ellas, la más importante, la más, digamos, aritméticamente mayoritaria, Convergencia y Unió, está en la oposición. Es decir, todo el catalanismo político, las patas que están en el gobierno y las patas que están, la pata que está en la oposición, no vamos a aceptar
una fórmula de financiación que esté por debajo del Estatut. Quiero decir que la izquierda española nunca ha podido, triunfar sin el catalanismo político. Y me remito a la historia, es decir, van a fracaso. Y además, creo que el Partido Socialista de Cataluña, por cierto, un partido, federado o confederado al Partido Socialista del Gobierno Español, ya ha dejado claro que no vamos a aceptar ninguna fórmula, repito, que vaya por debajo de las potencialidades del Estatut. Quiero decir con ello que, ciertamente, si además añadimos a esto que todos los que nos hemos acercado en algún momento al señor Zapatero hemos salido abrasados, con deudas y abrasados, creo sinceramente que la izquierda española ha hecho una mala jugada y que van directos, sinceramente, y lamentándolo mucho, van directos al fracaso. Le pintan una situación a su grupo bastante complicada, señor Buen. La verdad es que sí, la verdad es que Zapatero debe cercanías en Cataluña, debe aeropuertos. Yo nunca he oído al gobierno de España decir que, por ejemplo, el aeropuerto de Barcelona se iba a traspasar a la Generalitat. Otra cosa distinta, otra cosa distinta que se ha dicho es que se iban a buscar, sí, con las cercanías, que se iban a buscar fórmulas para que el gobierno de Cataluña tuviera, vía fórmula jurídica que fuese, consorcio o la que fuese, tuviera capacidad de presencia y de decisión en los asuntos relacionados con el aeropuerto. Yo creo que en la financiación indefectiblemente va a haber acuerdo. Y va a haber acuerdo porque se va a avanzar efectivamente en el cumplimiento del estatuto. Lo que sucede es que en los dineros, señor Tardá, allí y aquí, o sea, cuando desde aquí discutimos el concierto económico con el gobierno de España, también hay tiras y aflojas y hay periodos largos de pelea y de polémica, y al final se llega a un punto de acuerdo que es lo lógico y lo razonable. Pues llevan un cierto retraso. Bien, bueno, pero normalmente cuando hay un debate o una discusión, la polémica está servida de las dos partes, y el acercamiento tiene que ser también de las dos partes. Por lo tanto, yo creo que va a haber acuerdo en la financiación, creo que va a haber acuerdo, sin lugar a ninguna duda, en el tema de las cercanías, y posiblemente se va a desplazar el eje de los acuerdos de lo que ha sido el acuerdo con el grupo de los nacionalistas vascos en el Congreso al eje catalán, posiblemente. Y desde luego, eso en la cuestión de combatir la crisis, pues yo creo que hay un cierto reconocimiento de muchos de los planteamientos que hace el señor Duran y Lleida en el Congreso de los Diputados. Bueno, al 100%, no, seguro que no, seguro que no. Le cuento, por ejemplo, dos detalles, dos cosas. Ustedes han de entender que nosotros, como decía el señor Tardá, estamos en la oposición en Cataluña, ganamos las elecciones, fuimos el grupo que tuvo más diputados, se formó un tripartito y gobernó. Nosotros estamos en la oposición en Cataluña. Muy difícilmente podemos apoyar, podemos salvar al gobierno del PSOE, y esto lo ha dicho el señor Duran Lleida, no lo dice el señor Vilajoana. El señor ha dicho que nosotros, concretamente este sábado ha habido Consejo Nacional de Unión y ha dicho que no esperen de Convergencia y Unión que salvemos al gobierno Zapatero. Dicho esto, como hemos hecho siempre, y los vascos también, cuando hay un tema que nos interesa, porque entendemos que esto está dentro de nuestro programa o que le va bien a Cataluña, estamos encantados en votarlo y ganarlo. Por ejemplo, ha habido 2 decretos leyes que el gobierno quería aprobarlo por decreto ley. Y nosotros hemos considerado que uno de ellos, que era el de las televisiones, invadía competencias y hemos hecho que pase a proyecto de ley, cosa que el gobierno no quería. Y esto es lo que hemos hecho Convergencia y Unión. La semana pasada, otro decreto ley que presentaba el ministro Corbacho, donde también exigimos que pasara a proyecto de ley, con lo cual permitirá que todos los grupos presentemos nuestras enmiendas. Esta entendemos que es la fórmula, no tanto de ayudar a Zapatero, porque había gente que dice, no, es que le ha salvado Zapatero. No le hemos salvado, le hemos pasado de un decreto ley a un proyecto de ley, en el cual todos los grupos podemos incorporar enmiendas. Repito, esta es la situación que hay. Nosotros han de entender que trabajaremos el tema de la crisis económica. Para nosotros es una prioridad porque a Cataluña la crisis económica la está afectando con una especial gravedad. Y por esto también queremos una financiación que ya llega,
con 7 meses de retraso respecto a la fecha que marcaba el estatuto, y hubo 2 años para hacerlo. O sea, estamos en 2 años y 7 meses teóricamente negociando. La financiación es un elemento clave para la financiación. Entonces, estos son elementos que nos alejan claramente de hacer un acuerdo estable con el grupo Están hablando, socialista. por tanto, de la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales, a votaciones puntuales, pero hablando de estrategias globales y de proyectos políticos, se está diluyendo aquel proyecto, por ejemplo, que representaba a Zapatero, que era el de la España plural, por ejemplo. Yo creo que esta parte de la mesa, señor Erkoreka. Ahí hay una reflexión que entronca con lo que yo he dicho al principio, que ha deformado Miguel Buen después en su intervención, pero que han ratificado mi planteamiento inicial prácticamente el resto de los componentes de la mesa, ¿no? Yo he dicho que a Zapatero se le están planteando dificultades crecientes para formar mayorías en las cámaras, agravadas por el hecho de que ya no ofrece fiabilidad. No he hablado de crédito, y menos de crédito público, de fiabilidad entre los grupos parlamentarios de la Cámara, que ya no se fían de él, porque ha engañado a todos, ha dejado a todos en la estacada, antes o después. Y claro, todos me han dado la razón, que Alfonso Alonso decía que cada vez está más solo, Jordi Villasbana decía que nos deben muchas cosas y no nos fiamos de él, ¿no? Y Joan Zapatero que abrasa. Efectivamente es la impresión. Todos los que hemos colaborado con él en algún momento de los últimos 5 años, todos tenemos la sensación de haber quedado abrasados, de que nos ha dejado en la estacada. Y este es un dato adicional, complementario, que dificulta la conformación de mayorías. Si el problema, Miguel, no es que se gobierne con mayoría o sin ella. Nosotros siempre hemos gobernado en minoría, siempre, por supuesto que sí. El problema no está ahí. El problema está en la capacidad que se tenga de transmitir confianza a quienes hipotéticamente puedan ser los socios, ¿no? en un arco parlamentario, ¿no? Cuando se empieza, como se empezó en la pasada legislatura, con un eje de izquierdas, con Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y La Bordeta, que se va dejando progresivamente en la estacada a todos, ¿recuerdas, Joan? Porque acabó la legislatura arrinconándoos a todos y gobernando con los demás, ¿no? Empieza esta legislatura arrimándose al PNV, lo deja en la estacada. En la pasada legislatura tuvo también un episodio con Convergencia y Unió, que todo el mundo se acuerda de él, cómo lo dejó después colgado, y cómo, en fin, pues las consecuencias de esto han sido las que son, que del PP no vamos a hablar, del PP, en la luna de miel es solo para Euskadi, en España de esto no ocurre, por cierto. Luego hablamos Alfonso, de esa luna de miel también. Por cierto, Alfonso, si vais a ser oposición en Madrid y vais a ser oposición también en Euskadi, Dios mío, ¿quién va a gobernar en Euskadi? ¿Quién va a gobernar? Yo ya con eso me preocupa muchísimo, ¿no? ¿Quién gobernará en Euskadi? Además, un dato final. No son 6 los que le faltan a Zapatero, Farmay, o sea, son 7. No, en los tiempos que corren es muy importante. Cuando estáis rascando hasta Unión del Pueblo Navarro, a veces es marca muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que no tienes que preocuparte por eso, porque en la medida en que se cumplen los compromisos políticos a los que hemos llegado, nosotros vamos a dar estabilidad y solidez al gobierno aquí. Pero nosotros lo hacemos con base en una política, y además, como lo hacemos con el Partido Socialista, y me vas a perdonar, Miguel, lo queremos por escrito. Y luego nosotros pues ya veremos. En la vida uno puede cumplir sus compromisos o no cumplirlos, ¿no? Y en política también se pueden cumplir o no cumplir los compromisos, pero eso tiene unas consecuencias, y por tanto yo estoy convencido de que los compromisos están para ser cumplidos. Ahora, esto es lo que dice el viejo adagio político: no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Un día puedes engañar a uno, otro día a otro, pero a todo el mundo todo el tiempo no se puede. Ni se puede venir a la política para tratar de quedar bien con todo el mundo. Y para mimetizarse, y depende con quién hable, le voy a contar exactamente lo que quiera oír. Porque cuando se tiene una responsabilidad hay que tomar decisiones. Y las decisiones a veces pues pueden ser más incómodas. El contexto a veces no es fácil, pero todos nosotros hemos tenido que defender nuestras ideas en contextos difíciles. Y hemos tenido que mantenerlas, ¿no? Y yo creo que eso consiste la fiabilidad de un líder político, que es capaz de tener un proyecto y defenderlo. Y creo que pues Zapatero no ha hecho eso. Es verdad que contra el Partido Popular se mantuvo una posición muy agresiva en los últimos años, y una posición de aislamiento, de aislarlo, cualquiera menos el Partido Popular, y que todavía esa posición no se ha vencido. Hay cuestiones en las que hemos podido recuperar un camino de consenso, como en la política antiterrorista, pero en todo lo demás no, hasta el punto de que en esta legislatura ha pasado lo que no había pasado nunca, y es que nuestras iniciativas económicas son vetadas antes de que puedan ser discutidas en la Cámara, cosa que a vosotros os ha pasado una ocasión, creo, ¿no? A nosotros nos ha pasado una vez, sí. Una vez. Sí. Nosotros hasta 10 iniciativas nuestras económicas son vetadas por el gobierno y por tanto no se puede ni siquiera discutir. Esa es la situación en la que estamos. Colabore usted con el gobierno. Yo estoy deseando colaborar con el gobierno para sacar a España de la crisis en la que está.
Pero para colaborar con el gobierno comprende que tiene que haber una posición de humildad por parte del gobierno, tiene que haber una posición de diálogo. De momento todos los palos le van al señor Güell y a lo que representa, así que vamos a dejarlo. Las iniciativas parlamentarias, en cualquier parlamento, por cierto, que conllevan alteración de los presupuestos, los gobiernos, sea en Madrid, o sea en Vitoria, porque a o vosotros sean... nos han pasado varias, Alfonso, en fin, esto es... pues será porque se acuerdan. Yo te estoy diciendo que a mí me han vetado aquí en las Juntas Generales, en el Parlamento Vasco, iniciativas, digo, a mí personalmente como portavoz y a nuestro grupo en su momento, iniciativas de carácter económico. Pero, Miguel, no había precedentes en toda la democracia española. ¿Cómo no va a haber precedentes? ¿Cómo no va a haber precedentes? Es una innovación. Pues vosotros cuando habéis tenido mayorías absolutas... No se vetaba. En la Cámara. Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, aquí el único que no tiene crédito es el presidente del gobierno. Bien, ni el Partido Socialista. No somos de fiar. Hombre, Josu... Que nos digas que los socialistas no somos de fiar y que nos lo digas tú, que nos lo diga un representante del PNV, pues hombre, como mínimo suena un poco a escarnio, porque los socialistas hemos dado estabilidad al gobierno vasco y al PNV desde el gobierno y desde la oposición, desde los tiempos de la Segunda República, nada más y nada menos, hasta hoy. ¿Cómo puedes decir que los socialistas no somos de fiar? Que aunque firmemos un papel, no sirve para nada. Pero ¿cómo no va a servir, por Dios? ¿Cómo no va a servir? Miguel, ¿cómo no va a servir? Tranquilo, que vamos a ir... No, si yo estoy muy tranquilo. Vamos a ir sacando papeles firmados por vosotros que ponen de manifiesto la abierta contradicción de los compromisos que asumisteis con nosotros en los últimos 4 años con ese papel que acaba de circular por aquí que habéis firmado ahora con el Partido Popular. Abierta contradicción. O cumples uno o cumples el otro. Pero ambos a la vez no pueden ser. Bueno, vamos documentos escritos por todos. Por ejemplo, en relación con las políticas activas de empleo, ¿o a qué se está refiriendo? Por ejemplo, con Euskal, con la organización de EITB. Por ejemplo. Sin ir más lejos, pero ya habrá ocasión, ya saldré. Hay un capítulo entero dedicado a EITB, ¿verdad? Sí. Cómo hay que organizarlo y demás. Bien, pues con nosotros somos previsibles y venimos diciendo, Josu, lo que íbamos a hacer y lo que queremos, ¿no? Sí, pero claro, lógicamente. Claro que sois previsibles. Yo hablo, no estarás de acuerdo conmigo, pero la fiabilidad es que uno dice lo que piensa y luego lo defiende. Yo no he hablado de una ausencia de fiabilidad genérica de los socialistas. Creo que sois testigos todos los que me habéis escuchado, ¿no? He hablado de una falta de fiabilidad concreta de Zapatero en el tiempo que lleva en el gobierno desde el año 2004, que ha ido dejando en la estacada progresivamente a todos sus compañeros y que hoy es el día en el que en la Cámara no inspira confianza a nadie. Es más, todos se miran de reojo y todos de alguna manera se ven o tienen el temor de verse reflejados en el daño que Zapatero ha ido rogando a cualquiera de sus compañeros. Eso es lo único a lo que yo me... Sí, yo no quisiera caer ni en el reduccionismo intelectual y pensar que el Partido Socialista adolece de una táctica, digamos, correcta. Yo creo que el problema es más profundo, es un problema de falta de estrategia. Es decir, nadie como los republicanos catalanes, en el año 2004, hicimos una apuesta estratégica, y no le digo además sincera, para interlocutar con la izquierda española y avanzar esta España, esa España que se resiste a la modernidad, jacobina, castellanista, etcétera, avanzar hacia un proceso federal que a nosotros los republicanos e independentistas catalanes ya nos lleva bien, porque una España en manos de los socialistas siempre será menos hostil que una España en manos del Partido Popular. Es decir, nuestra apuesta fue estratégica. Y la verdad es que el Zapatero juvenil y entusiasta del 2004, 2005 y un poquito 2006, pues apuntaba maneras. Es más, de las muchas mentiras que ha dicho, porque es un frívolo, una fue muy importante. Dijo, yo voy a respetar el Estatuto de Autonomía que salga del Parlamento de Cataluña. Y a partir de aquí... Está grabado esto. A partir de aquí, todo ha sido el síndrome Kleenex. Usar y tirar. Es decir, lo que para nosotros era una apuesta estratégica, para ellos ha sido una simple apuesta táctica. Usar y tirar. Y yo creo que esto, incluso intelectualmente,
atendiendo a la historia del Estado español en los últimos 100 años, me parece que es un riesgo extraordinario. Y creo que lo que ha ocurrido ahora, o va a ocurrir en Euskadi, forma parte de este discurso, creo que muy superficial, políticamente e intelectualmente, que creo que les va a llevar, repito, al fracaso. Por cierto, lo pagaremos todos, porque vamos de Guatemala a Guatepeor. Es decir, yo prefiero siempre los socialistas del gobierno de España que no el Partido Popular. Son ellos los que nos van a arrastrar de nuevo, Partido Socialista Obrero Español. En catalán decimos enllagada a cavall y parada de burro. Es decir, empiezan como un Ferrari y luego frenan siempre. Y han hecho otra concepción al españolismo. Y creo, francamente creo que vais al fracaso, vais al caos. Y no cumpliendo con Cataluña. Y no es verdad que estéis dispuestos a cumplir, porque no hay solución a la financiación. ¿Por qué esperáis que el Tribunal Constitucional os haga el trabajo sucio? Y esperáis que el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional muy ilegítimo, perverso, porque está absolutamente contaminado, y esperáis que os haga el trabajo. La demora no es casual. Sí. No tiene nada que ver una cosa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Perdona, esto es una hipocresía. Decir que no tiene nada que ver es una hipocresía política. Pues no tiene nada que ver, y no es una hipocresía política, porque no tiene nada que ver la cuestión de la financiación con lo que tenga que decidir el Tribunal Constitucional. ¿Y si el Tribunal Constitucional al Estatuto se carga mediante una sentencia interpretativa, se carga la poca bilateralidad que todavía quedó saliendo de las Cortes españolas? ¿Cómo que no? Pero la financiación se sigue negociando, ¿o no? No, la bilateralidad que queda la estamos conquistando mediante la no aceptación de la fórmula Solbes. Pero porque nos hemos plantado, porque el Partido Socialista de Cataluña, Iniciativa per Catalunya, Convergencia y Unió y los independentistas nos hemos plantado, y vosotros creíais que pasaríamos por el aro, y ahora estáis asustadísimos. Y a los que tenéis prisa ahora sois vosotros. Durante meses Zapatero ha estado durmiendo, y ahora es él el que está. Es muy tarde, son las 12. Acojonado. Un poco más tarde. Zapatero quien está ahora acojonado. Señor Vidal-Llona. No, yo solamente... Ahora me que quede claro, en Convergencia y Unió apoyó un gobierno socialista de Felipe González en el año 93, un gobierno complicado de apoyar, francamente complicado de apoyar, pero lo apoyamos. ¿Por qué? Porque en el momento nos jugábamos la entrada en Europa, y en aquel momento conseguimos, entrando a apoyar al gobierno, cambiar la política económica, entrar en una política industrial, y conseguimos realmente que España entrara en la Unión Europea, y nos la jugamos. Cada vez que Convergencia y Unió apoya a un gobierno de Madrid, sea Felipe González, sea Aznar, nos cuesta en Cataluña 10 diputados. Y lo hacemos, y lo hemos hecho. Pero que quede claro, después de apoyar a Felipe González, en Cataluña perdimos 10 diputados. Y después de apoyar a Aznar, perdimos en Cataluña 10 diputados más. O sea, que ya lo tienen no es que esté estudiadísimo, es que es la realidad, la vida es muy dura. Ahora, ¿qué ocurre? Pero dicho esto, estábamos en el gobierno, y por responsabilidad de gobernantes, gobernábamos. Pero ahora resulta que en Cataluña estamos en la oposición. Y además estamos en la oposición porque los socialistas, con todos sus derechos, nos echaron a la oposición. Con lo cual estamos en la oposición. Nos comportamos en el Estatuto de Cataluña, que resultaba que nosotros seguro que diríamos que no solamente dijimos que sí, sino que forzamos un gran estatuto que salió el 30 de septiembre con la ayuda de todos. Pero realmente nos comportamos porque somos un país, somos una coalición y un partido, Convergencia Democrática y Unión, dos partidos donde la prioridad es nuestro país, y lo hemos demostrado. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual? Por todo esto que decía el señor Tardá, la financiación es clave para Cataluña. Vamos a ver, hemos conseguido una cosa en esta anterior legislatura, que son las balanzas fiscales, una demanda histórica de 25 años, y se demuestra que el déficit fiscal de Cataluña es del 9%. La financiación ha de ayudar a reducir este déficit. Los números que han salido encima de la mesa no solamente no lo arreglan, sino prácticamente nos dejan igual. Estas son situaciones que en estos momentos, repito, son insostenibles. Y en estos momentos el señor Zapatero, el problema no es del socialismo, que repito, hemos gobernado con ellos, seguimos apoyando elementos concretos que entendemos que son positivos, pero lo que no vamos a hacer, y el problema que tenemos con el señor Zapatero, es que tiene incumplimientos generales con Cataluña y concretos con Convergencia y Unió de una forma flagrante y total, que hace que tengamos una gran desconfianza
y que en este momento apoyemos solamente en función de nuestro programa electoral y de los intereses de Cataluña. Dijo Ridao el otro día en la sesión de control que a menos llevamos los catalanistas en general y los republicanos también un cartel, decía Ridao en la sesión de control, recordarás, un cartel que dice aquí no se fía. Pero además del cartel, a medida que pasan las semanas, se va haciendo cada vez más grande. Aquí no se fía, creo que queda reflejado nuestra posición. Bueno, el PNV se ha sumado ya al colectivo de los que no fían. No fían, ¿eh? Vamos con buena fe en política por regla general, pero de Zapatero ya no nos se ha fiamos. sumado a eso. Ya no nos usted fiamos. por qué se ha Zapatero sumado. ya no nos fiamos. ¿Por qué? Porque Zapatero incumple sus acuerdos, incumple las expectativas y es un tío que no merece, que no ofrece fiabilidades. Pero algo habrá tenido que ver también la situación en Euskadi, ¿o no? Absolutamente, ¿por qué lo vamos a negar? Pues eso. Por supuesto que sí, claro que sí, pero vamos, de la misma manera que hay un de la misma incumplimiento manera de Zapatero. que pero no, Hay un incumplimiento del Yo tengo una pregunta para usted, señor Güell. Es curiosa. Claro, hay una te dice, te desprecio como compañero, es decir, mi relación preferente a partir de ahora es con otros, es decir, que tú ya como compañero, como colaborador, como socio parlamentario, no me sirves más que en la medida en que pueda utilizarte para mis utilizaciones personales, no nada más, ¿no? Yo sí tengo una pregunta, yo creo que señor no es así. Yo creo que no es así. El Grupo Parlamentario Socialista, y a usted le consta, no le ha dicho eso a usted, ni mucho menos, quiere seguir contando con los diputados del PNV. Oiga, pero tendremos la, pero tendrá que haber la posibilidad de alternancia en Euskadi, o es que claro, díganlo claramente, no. La ruptura con el gobierno socialista se produce porque en Euskadi el Partido Socialista de Euskadi ha decidido tirar para adelante con la investidura de su candidato al Lehendakari. Pues díganlo claramente, no porque Zapatero haya incumplido con ustedes no sé qué cosas. Es que, claro, si superponemos los planos, obviamente sacaremos la radiografía que queramos. Pero si situamos los planos en la situación de cada uno de ellos, pues a lo mejor el resultado no es el mismo. Claro, ustedes dicen, hombre, si nos mandan a la oposición, si nos echan del gobierno, es lo que han dicho, por cierto, si nos echan del gobierno, no pretenderán que les ayudemos en Madrid. Bueno, están en su derecho. Lo mismo que nosotros estamos en nuestro derecho de presentar a nuestro candidato para la investidura para que sea Lehendakari. Miguel, lo mismo. Que esto ya lo sé. Si no, yo no lo he puesto en cuestión. Yo hago propaganda y ustedes no. No, vamos a ver. Todos contra el Partido Socialista, y el que hace propaganda estamos hablando de las Cortes Generales. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto esto? Por Dios. Pero si me parece muy bien. Pero alguien ha puesto en cuestión esto que estás reivindicando tan airadamente. Alguien en esta mesa ha dicho en algún momento que no tengáis legitimidad para presentar vuestro candidato con convicción, airadamente no. Aun perdiendo las elecciones. Yo no lo he puesto en cuestión. Que no hemos perdido las elecciones. Estamos hablando, no las hemos ganado, que no es lo mismo. Pero no las hemos perdido. Quien iba a ganar, quien evidentemente iba a ganar, y luego se encuentra con que no lo hace, pierde, ¿no? Bueno, déjenme plantear una pregunta esta parte de la hemos pasado de 13 diputados en el año, hace 7 años, a tener 25 diputados parlamentarios en el Parlamento Vasco ahora mismo. Por lo tanto, no se puede decir que hemos perdido las elecciones. Nosotros hemos crecido La cosa más que distinta vosotros. es que el PNV hemos crecido más que vosotros. a cuenta de comerse a los dos socios que tenía y a cuenta de comer a quienes habéis ilegalizado vosotros, que hace 4 años no lo hicisteis porque teníais miedo de que sacáramos mayoría absoluta. Entonces, señor Erkoreka, si quiere hablamos de eso. Pero ese no es el ¿Usted tema está de de hoy? acuerdo con los que defienden a los que matan y a los que nos obligan a ir con escolta a nosotros puedan participar en la vida pública desde el punto de vista político, igual que usted, igual que yo? Yo soy partidario, claramente. yo soy partidario de que se sea coherente. Claro. Lo que no puede ser es que un día les ilegalizo porque me da la gana y me viene bien, otro día les permito presentarse porque también me viene bien y así impido que la coalición PNV-EA pueda alcanzar la mayoría absoluta, y en la siguiente ocasión ilegalizo a la mitad y legalizo a la otra mitad. Esa gestión no los ilegaliza el gobierno, los ilegalizan los tribunales. Bueno, no provoques nuestra hilaridad. No provocas nuestra hilaridad, por favor. Vamos ya. Esa referencia a los tribunales, mira, por favor. Yosu, si tú no crees en el Estado de Derecho, pues en muy vuestro bien. Estado de Derecho no. Vuelvo a preguntar. Pero me lo demostráis todos los Se lo he hecho días. a usted antes, pero quiero insistir en esta cuestión. En este documento que van a firmar dentro de poco Partido Popular y Partido Socialista de Euskadi, bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca, se dice que el Partido Popular
Socialista, si se cumplen estos acuerdos y este documento programático, se compromete o a no presentar o a no apoyar una moción de censura. Pero eso es compatible con, por ejemplo, la presentación o la posible presentación de una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Quiero decir, ¿serán capaces ustedes de abstraerse de la situación política española para gestionar la situación en Euskadi? Pregunta para los dos. Señor Alonso. Bueno, yo creo que es perfectamente posible. Y de hecho es mucho más coherente que otras posiciones que yo no entiendo muy bien a veces, porque el señor Tardá en realidad gobierna en Cataluña con el Partido Socialista. No, con el Partido Socialista de Cataluña, que es un Partido Nacional Catalán. Entonces no es lo mismo, pues entonces no tenéis 178 diputados, claro, porque es que llegamos a unas conclusiones, porque también están los diputados. Bueno, entonces el PSC es del Partido Socialista también. Está confederado con el Partido Socialista. Ojalá es que gobiernan juntos, se pareciera al Partido Socialista. Gobiernan juntos, y la situación que hemos visto aquí, yo sinceramente creo que estoy en una posición francamente poco agresiva esta noche. Yo lo que quiero decir del Partido Popular, lo que nos preocupa es el contenido de las políticas que se ponen en marcha. Nos ha preocupado mucho la deriva del Partido Socialista en los últimos años, y advertimos de hace tiempo que esto iba a generar problemas y que iba a generar también insatisfacciones. Es muchísimo mejor llegar a un acuerdo sobre lo que realmente puedes cumplir y no engañar a nadie. Cuando nosotros hemos llegado a acuerdos con el PNV, y me corregirás, creo que los cumplimos. Otra cosa es que tengamos dificultades para llegar a acuerdos con el PNV porque tengamos posiciones políticas más alejadas, pero yo creo que lo cumplimos. Y aquel no fue un mal acuerdo. Fue un acuerdo sobre aquello que podíamos compartir. Si hemos llegado a acuerdos con Convergencia, Convergencia dice que pierde muchos apoyos cuando pacta con el Partido Popular. No lo sé, creo que os iba mejor que después de ir al notario a decir que no ibas a acordar. No fue mejor. Te entiendo que no fue mejor. Pero tengo que decir, el primer Aznar, hemos descubierto en Convergencia una cosa. Cuando en Madrid el que gobierna, sea PP o PSOE, no tiene mayoría absoluta, las cosas no nos van mal. El problema es cuando tenéis mayoría absoluta. Es decir, el Aznar de la primera legislatura fue un Aznar que se portó bien con nosotros y con Cataluña, sobre todo. Nos consiguió los Mossos, la policía de tráfico, y conseguimos grandes cosas con aquel Aznar. El problema fue el Aznar de mayoría absoluta, que se dedicó a arrasar. Por eso le decía yo a Miguel Buen que se puede estar solo, nos pasa igual con el teniendo mayoría en lo de la compatibilidad. y que eso no es bueno. Pero yo insisto en decir, nosotros tratamos de buscar aquello que nos une. En este caso, con el Partido Socialista en Euskadi, pues nos unen algunas cosas, porque tenemos muchas experiencias comunes, y nos une también una visión de las instituciones, de la configuración del Estado, que ha sido compartida durante mucho tiempo, que es la que hemos plasmado en este documento. Eso evidentemente nos aleja de la línea política del Partido Nacionalista Vasco. Pero eso es lo que nosotros creemos. Y en la medida en que se siga una línea política de aquello que nosotros defendemos, no tenemos ningún inconveniente en llegar a acuerdos donde sea. Podemos llegar a acuerdos en Madrid, hemos llegado a otros acuerdos. Ahora, no se nos pedirá que respaldemos a un gobierno que está llevando las cosas francamente mal, una política económica que está a la deriva y que está dando el resultado que hemos visto todos, que son 4 millones de desempleados y una situación de incertidumbre que no tiene un final previsible. Nosotros no podemos ser cómplices de esa situación, y lo que intentaremos es cambiarla por todos los medios. Y creo además, y se ha dicho aquí, pero lo creo sinceramente, espero que Patxi López sea un buen lehendakari. Y si es un buen lehendakari no va a estar nunca solo, y estará siempre respaldado y apoyado, porque nosotros sí tenemos palabra. No sé si de vasco, que creo que sí, pero tenemos palabra, estará respaldado. Pero ya Zapatero no tiene nada más que demostrar. Es un mal presidente del gobierno, es un mal dirigente para España en los tiempos que corren, y es una persona que no tiene ninguna pinta de que tenga alguna capacidad para sacarnos de la crisis. Señor Buen, ¿compatible? Yo creo que tiene capacidad para sacarnos de la crisis. Lo que sucede es que hay que arrimar el hombro. Hay que arrimar el hombro, hay que arrimar el hombro para sacar al país de la crisis. Y hay que arrimar el hombro desde la gobernabilidad de España, por supuesto, pero también desde las comunidades autónomas donde se gobierna, Alfonso, también desde las comunidades autónomas donde se gobierna. Porque lo que no es de recibo es que una comunidad autónoma, cuando va todo bien, todo rodado, se genera empleo, etcétera, etcétera, todo eso es mérito del gobierno de la comunidad autónoma. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, Valencia, por ejemplo, mal, rematadamente mal, peor que en otros puntos de España, entonces la culpa es del gobierno central. No, eso
Eso no es de recibo y eso además no se lo cree casi nadie. No se lo cree casi nadie. Yo la pregunta que hacías, a esa pregunta tengo que responder que eso es un futurible, que yo espero que además no que no se presente una moción de censura, que eso el Partido Popular tiene diputados suficientes para suscribirla. Tiene diputados suficientes. El resto de los grupos no, pero el Partido Popular sí. Por lo tanto, lo puede hacer cuando ellos entiendan oportuno y como una estrategia política, sabiendo de antemano posiblemente que no la van a ganar. Posiblemente, no digo más, porque es hacer futurible. Pero, bueno, a la vista de lo que se ha dicho aquí, el señor Tardá, desde luego, creo que si el candidato alternativo es el señor Rajoy, pues posiblemente no unirá sus votos a los del Partido Popular, no sé Convergencia y no sé el PNV, sí, pero me parece que hay unos cuantos que no los van a sumar. Por lo tanto, futuribles podemos hacer los que queramos. El Partido Popular efectivamente puede tener la estrategia que entienda oportuno. Nosotros le presentamos una moción de censura a Adolfo Suárez sabiendo de antemano que la teníamos perdida. No es una estrategia política para que haya un debate, para escenificar que el gobierno se encuentra solo, aislado, todas estas cosas que se están diciendo. Pero el gobierno sigue gobernando. Y el gobierno tiene un instrumento, por cierto, aquel y este que se forme aquí también, tiene un instrumento en su mano que no lo tiene la oposición, que es disolver las cámaras y convocar elecciones nuevas. Vamos a ver cuánta gente apuesta por unas elecciones nuevas ahora mismo. Claro, si hacemos futuribles, pues los hacemos y vemos a ver lo que sucede. Sí, pero al hilo de lo que hablábamos, que creo que estamos debatiendo ahora, digamos, la negación de esta España plural que en el 2004, digamos, ustedes vehicularon, repito, con entusiasmo. Es curioso cómo ustedes que tienen, digamos, una concepción del Estado y de la nación española profunda, legítima y que respeto, ustedes cuando se trata de ponerse de acuerdo, pues se han puesto de acuerdo. Y aun cuando el objetivo legítimo del Partido Popular es la alternancia, Cánovas y Sagasta, porque de alguna manera la dialéctica del Partido Popular y del Partido Socialista es la dialéctica del posfranquismo, y ustedes saben que su objetivo es desocuparlos de la gobernabilidad del Estado, y en cambio ustedes no tienen ningún reparo en pactar. Es decir, la España plural de ustedes es de goma, es elástica, no tiene calado, es profundamente tacticista. Y en la medida que ellos, dentro de pocas semanas, pocos meses, empiecen a atornillarlos, ¿dónde irán a buscarnos? ¿A quién apelarán? Apelarán a la modernidad. Y que yo sepa, la modernidad en este Estado, aparte de las izquierdas, han sido el vasquismo, el catalanismo, el republicanismo. Ha sido la modernidad. ¿O van a echarse en brazos del Partido Popular, del nacionalismo español? Oye, nosotros no somos nacionalistas. Pero señor Tardá, señor Tardá, no he calificado los nacionalismos, pero yo no soy nacionalista. Porque además ustedes son políticamente muy hipócritas. Porque ustedes incluso se atribuyen la marca de constitucionalistas porque no tienen los arrestos de decir, como el señor Villajoana, que tiene la honestidad de decir que es nacionalista catalán o yo independentista. Y en cambio ustedes, en vez de decir que son nacionalistas españoles, como no tienen arrestos para decirlo, hipócritamente caen en la trampa de decirse constitucionalistas. Señor Tardá, digo esto. El problema es que los nacionalismos, ustedes son nacionalistas normalmente se han construido y se siguen construyendo frente a alguien. Y yo no construyo nada frente a nadie. Es más, ustedes están ejerciendo de nacionalistas y chapó. ¿Pero por qué no? Que no, oiga, que no. ¿Cómo que no? Tengo una larga lista para dar. Que no, señor Tardá, que no. Primero, responde el señor Güell brevemente y vamos a dar paso. Usted habla de Euskadi con un desconocimiento de Euskadi total y absoluto. Lo que me sabe mal que usted no diga, perdone, lo que me sabe mal es que usted no diga que ha habido el 8% de censo electoral que por razón de una ley perversa llamada ley de partidos, que por cierto Convergencia y Unión votó favorablemente. Hay una parte de la ciudadanía vasca
a la cual se le han laminado los derechos civiles. No es cierto. Señor Huerta. No es cierto, Pues señor para mí sí. Tardá. Pues no es para mí cierto. sí, oiga. Un segundo, Pues un no es segundo. cierto. Mis razones son tan buenas como las suyas. Pues no, Señor Huerta. yo creo que no. Legítimas. El 8% del censo electoral de Euskadi no ha tenido derechos de participación. No, mire, en este país se puede defender la independencia. Y en este País Vasco, en ¿Por este qué lo ha país España, criminalizado, pues? y en este País Vasco hay al menos 2 marcas electorales que son independentistas que van a estar en el Parlamento Vasco. Sí, al menos 2, al menos 2. La otra marca electoral... He dicho una parte. Perdóneme usted, señor Tardá, la otra parte a la que usted se refiere se niega a apartarse de la órbita de una banda terrorista. Una banda terrorista que, por cierto, tira para adelante con tirios y troyanos, que al filo de las Navidades, entre otras cosas, le puso una bomba a esta casa, no aquí, en su sede central en Bilbao. ¿Por qué? Porque no le gusta que la televisión pública o cualquier medio de comunicación le saque las vergüenzas. Está dando bola, Eso no lo ha dicho el señor Huerta. Está dando bola, De momento, lo ha dicho el señor Basagoiti. Oye, yo no he hablado de esto. Que yo sepa, no he hablado de esto. Yo he hablado del 8% de ciudadanos que no... Tiene la palabra el señor Erkoreka, Han que podido votar, lleva un rato han podido esperando. votar Perfectamente. Han Yo soy podido votar perfectamente. Bueno, Con toda normalidad. Con toda normalidad, absoluta normalidad. yo solamente dos observaciones. Vale, chaval. Lo que pasa es que ETA no se puede presentar a las elecciones, eso es una cosa distinta. El nacionalismo español no se reconoce y por tanto no existe, ¿no? Pues yo a lo mejor Se refugia en constitucionalismo, pero claro, cuando cualquiera que conoce la Constitución y lee su artículo 2 sabe que la Constitución se fundamenta, no toma como referencia, no se inspira, no la toma como base, no, se fundamenta, su pilar básico es en la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. Todo el edificio de derechos fundamentales, libertades públicas, todo ese edificio que acompaña a la Constitución se subordina a ese fundamento. Es decir, si se afirma y se admite la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, se acepta todo el edificio constitucional de derechos y libertades. Pero el fundamento es la unión indivisible, ¿eh? Así que la nación indivisible. Y con esa constitución ha tenido más autogobierno las nacionalidades históricas, ¿sí o no? Sí, hombre, claro. ¿A plena satisfacción de los nacionalistas de ambas nacionalidades? No, claro, obviamente. Nacionalista, rotunda y acervamente una cosa evidente es... Iba a decir 2 cosas, perdón, acabo ya. Aunque no tenga que ver poco con eso. Perdón la interrupción. No, bueno, como hemos estado hablando, calibrando la actuación del gobierno, si el gobierno gobierna realmente o no, o tiene condiciones para gobernar, me refiero al de Madrid. Yo voy a aportar 2 referencias que ponen de manifiesto hasta qué punto la acción del gobierno, la legislativa, que es una de las principales, está ralentizada, inmensamente ralentizada, y que está funcionando como un motor a bajo gas, ¿no? Hace 4 años, cuando empezó la primera legislatura de Zapatero, el primer año de legislatura, la Cámara había aprobado un 50% de leyes más de lo que llevamos aprobadas en esta legislatura durante el primer año. Así que, claro, hace 4 años el Gobierno inicia su andadura con una mayoría sólida, con un respaldo fuerte de Esquerra Republicana, Izquierda Unida, en fin, con un eje de izquierdas que le permite legislar con solidez, y ahora, sin embargo, estas cifras ponen claramente de manifiesto la precariedad de sus apoyos, ¿no? Y segundo dato, muy importante también, en este momento hay sobre la mesa en el Congreso de los Diputados tantas proposiciones de ley como proyectos de ley en tramitación, lo que significa que los grupos parlamentarios la han tomado la derecha del gobierno, la han tomado la delantera del gobierno. El gobierno tiene muy limitada su capacidad legislativa, prefiere no remitir a la Cámara proyectos de ley que después vayan a correr dificultades y no tenga asegurada su aprobación, y sin embargo los grupos parlamentarios se están imponiendo, están sobreponiéndose a la iniciativa legislativa del gobierno, porque el gobierno no puede frenar esas iniciativas. Es decir, como se encuentra con unas mayorías alternativas que se imponen a lo que puede aportar en votos en la Cámara el propio gobierno, pues tiene que aceptar, no le queda más remedio, las iniciativas de los grupos parlamentarios, y esa es la razón por la que, algo sin precedentes, en este momento están en tramitación en el Congreso de los Diputados tantas proposiciones, iniciativas de los grupos, como proyectos de ley. Vamos a ver la suerte que corren, señor Erkoreka, sí, porque bueno, es muy fácil ponerse de acuerdo todos los grupos para apoyar la toma en consideración de una proposición de ley, y otra muy distinta
¿con qué apoyos cuenta luego esa proposición de ley para convertirse en ley? Vamos a verlo. Todavía me lo pones peor, porque en un buen porcentaje se trata de proposiciones que se tomaron en consideración con el voto favorable del Partido Socialista. Claro que sí, que sí. Si votó a favor de la toma en consideración. Votó a favor de la toma en consideración para engañar al grupo correspondiente, en buena parte no, hacerle creer en un guiño de complicidad que estaba con él, pero luego no tenía intención de señor Erkoreka, no quiera llevarlo al terreno, no quiera llevarlo usted al terreno que yo no he manifestado. Yo le estoy diciendo, claro, todas las proposiciones de ley se han tomado en consideración con el voto favorable del Grupo Socialista. No, todas no. Prácticamente todas. Prácticamente todas, diríamos un 98, un 99%. Porque entendemos que eran buenas, pero ¿esa unanimidad cree usted que se va a mantener cuando se tengan que plasmar en proyecto de ley para ser en la ponencia y después en la comisión y luego en el pleno? Pues no, obviamente. Entonces, no. Lo mismo que decía que decía antes Jordi. Efectivamente, los dos decretos se van a tramitar como proyectos de ley. En el caso de las televisiones, claramente no, porque ustedes saben perfectamente que había un principio de acuerdo con los operadores que se puede ver distorsionado y que puede generar problemas. No nos metamos en este debate tan concreto porque yo creo que nos perdemos todos. Es más fácil negociar con los operadores de la Moncloa que no en el Parlamento, para vosotros. Pues no, será en el Parlamento. Bien, pues posiblemente. Bueno, me gustaría, es mucho más transparente. Me gustaría que aterrizáramos en estos últimos minutos que nos van a quedar. Yo quisiera decir algo, porque claro, la posición francamente agresiva y está casi maleducada, ¿no? De descalificación del adversario, que es no sé si es un estilo de política que se usa en Cataluña, pero yo creo que aquí pues eso lo usan solo unos pocos. Quiero decir, nosotros creemos en la nación española, pero no somos... Me consta. Claro, pero no somos nacionalistas. ¿No? Los derechos de las personas, de los ciudadanos, están por encima de los territorios y de las patrias. Y de hecho aquí, este acuerdo, lo que hace es anteponer primero la libertad y que ya no tenga que vivir la sociedad supeditada a un proyecto de construcción nacional, que era un proyecto de construcción nacionalista, como tratar de transformar el país en un inmenso bachoqui. No, aquí hay una pluralidad, hay una diversidad, hay gente que piensa de una manera, que se siente de una manera o de otra, y eso tiene que respetarse con toda normalidad. Y eso es no anteponer las patrias. Por tanto, yo no me siento nacionalista y creo además... Ya tienen una, ¿no? Claro. Porque ya tienen la suya. Que es muy Perdón, un segundo. Es como aquel que castellano hablante, con 400 millones de hablantes y dice, hombre, esto de las lenguas no hay para tanto. Cuando hablas castellano con 400 millones de personas hablándolo, te puedes oír el lujo de decir, esto de las lenguas total. Pero señor Tardá reconocerá que hemos avanzado en ese terreno también de largo. Pues muy poquito. Muy poquito. Vamos a cerrar este capítulo, por favor, porque quiero plantear otro... Como se ha aludido, cuestiones importantes. Es decir, yo soy nacionalista catalán sencillamente porque no tengo Estado, porque no tengo patria. Sí que tengo una patria, la siento. Yo voté esta Constitución. Convergencia y Unió votó esta Constitución porque creíamos que esta Constitución que contaba Josu, que es un gran constitucionalista, yo soy economista, decía una cosa, nacionalidades y regiones. Y entendíamos que yo, siendo mi nación, Cataluña, esta Constitución me respetaba mi lengua, mi cultura, mi historia. ¿Qué nos ocurre? Que de alguna forma parece ser que la única solución de convivir aquí es aceptando otra patria y otra nación que parece ser que es incompatible con la mía. Y este es el gran problema que tenemos. Pero ¿les reconocemos la cultura y la lengua? No, y la nación, tú. La nación. Entonces, vamos a ver, yo soy catalán. Bien. Y lo que pretendo es que la Constitución española me respete. Pero hay muchos ciudadanos catalanes que se sienten catalanes y españoles. Con toda naturalidad. Que sí. Con toda naturalidad. Igual que en Euskadi. Pero yo creo que en esta Constitución hemos de caber los que nos sentimos catalanes, solo catalanes, los que se sienten catalanes y españoles, y los que se sienten españoles. El problema es si queremos imponernos no queréis que nos impongáis una nación, no, tampoco queremos que nos impongáis la vuestra. Claro. Y este es el problema que tenemos. Esto es lo que habla el documento. Esto es lo que con respeto a todo el mundo. Que han suscrito el Partido Socialista y el Partido Popular en Euskadi, como acaba de decir Alfonso Alonso, sino quiere instituir la libertad. Pero no la libertad para elegir la nacionalidad legal. Es decir, yo no voy a poder elegir en virtud de la libertad que ellos han instituido
cuál va a ser mi nacionalidad. No puedo decir, yo quiero que mi nacionalidad sea la vasca y que en mi carnet de identidad y en mi pasaporte pongo nacionalidad vasca. No, no, no. La libertad hasta ahí no llega. La libertad ahí tiene que poner español, me guste o no. Por eso quieren eliminar un proyecto de construcción nacional, quieren acabar con un proyecto de construcción nacional vasca, pero quieren imponer un proyecto de consolidación nacional española. No, queremos consolidar la nación española de los individuos. Pues, la libertad para elegir nacionalidad. La libertad para elegir nacionalidad. La libertad para vivir. La libertad para vivir. De acuerdo, hasta ahí de acuerdo. ¿Y para elegir nacionalidad? Primero vamos a conseguir la libertad para vivir y luego hablamos. Pero para elegir nacionalidad los diversos sentimientos de pertenencia de sus ciudadanos. Sí, sí, no, pero hombre, sería bueno que encima por sentirme vasco me persiguiera y se me endereza a la cárcel. Pero es que esto es lo que ha ocurrido, naturalmente que ha ocurrido esto. Esto es lo que ha ocurrido a todo aquel que no... Pero ¿qué nos sucede a nosotros, Josu? Hombre, ¿qué nos sucede a nosotros? Bueno, vamos a ver. Si nosotros no queremos que estéis... No, en absoluto. Yo te digo, si ¿pero quién te va a reprochar a ti? Ni a ti ni al PNV. Por eso. Si nadie yo pregunto si en la libertad que proclamáis se incluye la libertad para elegir nacionalidad. Si yo voy a poder elegir la nacionalidad y poder para ponerla en un carnet de identidad. No, en un pasaporte que ponga nacionalidad vasca. Tú tendrás que cambiar la ley. Eso es la nacionalidad. Para eso no hay libertad. Para eso no hay libertad. Sí, hay libertad para cambiar la ley, pero de acuerdo con las normas. Quiero que concretéis el alcance y contenido de la libertad. Cambias la ley, pero no está en mi mano cambiar la ley. Pero para eso hace falta mayoría. Vosotros sois los partidos. Hace falta mayorías para eso. Entonces lo que buscáis es una libertad limitada. Pero es que no, para nada. Primero te vuelvo a insistir. Te vuelvo a insistir. Son las mayorías. Te vuelvo a insistir para que tengas claro, libertad para poder vivir en libertad. Bien, pero eso no tienes para ahora. Poder vivir, eso no lo tienes ahora. No, eso no lo tienes ahora. No, señor. Legalmente garantizado no lo tienes. No, realmente garantizado. Bueno, existe una organización terrorista que persigue a una serie de individuos, pero hay todo un Estado, todo un sistema político que persigue a la organización terrorista. Por oponernos o no estar de acuerdo con esa concepción de Euskadi. Por el hecho de que se cambie un gobierno, el panorama no va a cambiar, ¿no? Sí, va a cambiar. ¿Ah, sí? Claro, naturalmente que va a cambiar. Se trata de eso, de abrir. Bueno, entonces, a partir de por lo menos lo vamos a intentar. No va a haber más atentados. Lo vamos a intentar. ¿Cómo no va a haber más? ¿Garantizado? ¿Quién va a garantizar eso? No podemos. Me gustaría que no frivolizasen con esta cuestión, por favor, de verdad. Se lo pido a todos ustedes, me dicen que sí va a cambiar. ¿Quién va a que sí va a cambiar? ¿Quién va a garantizar? Nosotros tenemos ilusión en que las cosas puedan cambiar y que puedan abrirse espacios de libertad, naturalmente que sí. Y se vamos a ver, poner en el mismo plano a las víctimas y a los terroristas, tú no lo has hecho nunca. Me consta. Pero desde este gobierno que ahora está en funciones se ha hecho. Señor Tardá, desde este gobierno que está en funciones se ha hecho. Y además, por parte de un consejero que milita en un partido que va a ser socio de coalición con ustedes para las europeas. Y lo digo en un medio público. Y eso ha sucedido. La deslegitimación del terrorismo no se ha llevado a cabo al menos con la intensidad que se tenía que haber llevado a cabo desde el gobierno vasco. No se ha llevado a cabo. Eso me parece, mira, francamente, me parece una acusación gravísima. Pues será todo lo grave que tú quieras. Sin fundamento. Sin fundamento. Vamos a las hemerotecas. Sin fundamento. Vamos a las hemerotecas, si quieres. Vamos a las hemerotecas y rescatamos, por ejemplo, expresiones como la del Guantánamo electoral, ¿te acuerdas? O la de que, en fin, no voy a reproducir expresiones que han sido utilizadas durante el proceso de paz contra Zapatero y contra toda la playa de responsables gubernamentales del Partido Socialista, que llegaron a expresar unos sentimientos de solidaridad y de cercanía con todo el entorno de la izquierda abertzale y con ETA y tal, que ahora resulta que nos echan a la cara a nosotros. Nosotros hemos tenido sentimientos de cercanía con ETA. ¿Quién dijo? Bueno, yo te cuento la lista de atentados contra nosotros. Durante el proceso de paz, alguien dijo, por ejemplo, que gente de la izquierda abertzale era gente de paz. ¿Lo dijo o no lo dijo? Del Partido Socialista. Yo he sido presidente, sigo siendo presidente de una agrupación cuya sede ha sido asaltada 28 veces. 28. No una ni dos, no, 28 veces. ¿Te hablo de las nuestras? Lo sé. Me gustaría de verdad que no hicieran ni recuento ni números con esta cuestión, porque es frivolizar demasiado. Porque a ver quién ha sufrido más atentados o a ver, me parece que en ese debate no debíamos caer. Y yo he empezado a preguntar
preguntar qué es lo que ellos entendían por libertad, a efectos de determinar exactamente su alcance y contenido, si incluía, por ejemplo, las reivindicaciones que un amplio sector del mundo nacionalista plantea de cara también a su capacidad de elegir individualmente, no como colectivo, no como patria, no como nación, no, individualmente como ciudadanos para optar por nuestro estatus individual, por nuestro estatus de nacionalidad. Y han saltado automáticamente con la libertad individual y con toda esta... A ver, a lo que yo me refiero es que no me parece que debamos convertir esto en un toma de daca de a ver quién sufre más atentado. Yo creo que eso debiéramos... Pero sí es verdad que aquí en el País Vasco... No es un toma y daca, vamos a ver, no se trata de un toma y daca, es que cuando determinados compañeros o colegas parlamentarios dicen que no entienden el acuerdo del Partido Socialista en Euskadi, del Partido Socialista de Euskadi en Euskadi, con el Partido Popular, es en buena medida porque no pueden, aunque quieran, no pueden interiorizar estas sensaciones que tenemos nosotros. No podéis, Joan, aunque queráis, es así, porque nosotros lo vivimos en primera persona y en carne viva muchas veces. Pero permíteme, Miguel, no se trata de verdad que los nacionalistas estén incómodos, claro, en absoluto, pero los no nacionalistas no han podido manifestar esto en la calle, no lo pueden hacer con normalidad. Esto es lo que pasa aquí. Entonces, no se puede instaurar una sociedad así, dividida, fragmentada. Unos tienen todos los derechos y los otros no los pueden expresar. Yo creo que si nosotros decimos queremos que los que no son nacionalistas con toda libertad y tranquilidad lo puedan expresar y que se sientan cómodos, es porque también queremos que se sientan cómodos los nacionalistas. Y este es el tipo de sociedad que se quiere construir. Yo no he puesto ninguna objeción. Y el resultado era objetivamente... Vamos a abrir un poco la mesa. Un par de apuntes. En primer lugar, creo que apelar a la falta de educación y luego decir lo que ha dicho usted. Sí, porque de forma implícita usted ha hecho referencia al consejero Azcárraga, de Socartasuna. Y usted lo que ha hecho, ha mancillado el nombre de esa persona. Usted lo menciona, yo no... No, usted lo ha dicho. Yo no lo he mencionado. Usted ha dicho, porque usted, apelando a que era un partido hermano de Esquerra Republicana, es evidente que apelaba a Socartasuna. Es decir, usted ha mancillado el honor de ese señor que siempre ha deslindado muy bien lo que es la lucha democrática por la independencia de Euskadi y de Euskal Herria de lo que es la perversa violencia de ETA. Es decir, usted lo ha dicho, y ahora no se me arrugue, usted lo ha dicho. Yo arrugarme. Usted lo ha dicho de forma implícita. Segundo lugar. Llevo 30 años haciendo política en Euskadi, no voy a arrugar ahora. Usted lo ha dicho y ha mancillado el nombre de ese señor. En segundo lugar, no hay Frente Nacional sin causa. Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso que en mi país, en Cataluña, no hayamos hecho un Frente Nacional. Porque hay una parte del catalanismo político que está en oposición. Creo que esto es un síntoma de normalidad. Y si después de tantos años ustedes están en la oposición y legítimamente intentar la construcción de una Euskadi distinta a la preconizada por el nacionalismo, ahora que ustedes tienen que ser la modernidad, caen en un frente nacional que tiene una causa, que tiene una sola causa. No vamos a caer en un frente nacional. Lo que hacen ustedes es un frente nacional. Eso es lo que dice usted. Lo suyo es lo moderno. Eso es lo que dice usted. Usted dice que lo suyo es lo moderno. Lo transversal. Pero yo lo suyo lo encuentro muy antiguo. No le la doy ninguna modernidad es la transversalidad de las ideas. Y ustedes son un frente nacional que tiene una causa, solo una, que es desalojar al Partido Nacionalista Vasco y imponer un modelo españolista en Euskadi. Pero además, ¿por qué no tienen la sinceridad intelectual de decirlo? Por los hechos nos conocerán en todo caso. Esto es un frente nacional, cuando gobernemos. Y un frente nacional hoy día es lo que menos necesita. Lo que menos necesita Euskadi. Lo que menos necesita Euskadi ahora es un frente nacional, como el que ustedes están imponiendo. ¿Y qué es lo que generará ¿Qué es lo que necesita Euskadi? Esto, perdone, y lo digo desde la lejanía. ¿Qué es lo que necesita? Reconozco que desde la lejanía puedo cometer errores de percepción, pero me parece que ustedes... a la gente lo que tiene que votar o no votar. Pero me parece que ustedes están generando un monstruo, un frente nacional. Repito, para nada moderno, porque niega la transversalidad. Bueno, es nuestra opinión, tan legítima como la de ustedes. En todo caso, se lleva negando esa transversalidad desde hace un montón de años. Pero ustedes no son precisamente lo nuevo. Pues lo nuevo no se construye con mensajes y discursos antiguos.
pero ¿dónde ve usted el discurso o el mensaje antiguo? Por Dios. Ustedes están opuestos en Madrid. No, estamos ¿Qué tiene unidos que ver eso? por una razón que es la defensa de una libertad que aquí no Perdona, existe. no quisiera monopolizar, perdón. Claro. Tengo ganas desde hace tiempo de hacer una pregunta, señor Güell. ¿El Partido Popular se está poniendo más exigente de lo que ustedes preveían? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en un primer momento, incluso hubo también declaraciones de dirigentes del Partido Popular, y recuerdo una de Antonio Basagoiti, poco menos que hablaba casi de un gran crisis total. Nosotros no podemos negarnos en ningún caso a que Patxi López sea el lehendakari. Pero ahora llega la presidencia del Parlamento y ahora no toca, lo dijo usted además el otro día, pero seguramente tocará Álava. Quiero decir, ¿ustedes se están encontrando con más exigencias de las que preveían por parte del Partido Popular? No, para nada. Es que estamos en un acuerdo porque, que es vamos a ver, porque las exigencias para nosotros insuperables hubieran sido que el documento que se va a firmar fuera inaceptable con lo que nosotros estamos defendiendo en Euskadi, y no es así. Pero no es así en ninguna de las materias, tampoco en EITB, por cierto, Josu, tampoco en EITB. Que los trabajadores de EITB estén bien tranquilos que este documento ni este gobierno no va contra ellos. Ni va contra ellos, ni contra la televisión vasca, ni contra la radio pública vasca. Que lo tengan bien claro. Porque ni lo queremos nosotros ni lo quiere el Partido Popular. Ninguno de los dos partidos. Por lo tanto, que los trabajadores estén tranquilos que ningún problema van a tener. Ninguno. Y en el resto de cosas que están en ese documento, en la materia de educación, del fomento del euskera, en fin, en volcar todos los recursos que seamos capaces de disponer en el presupuesto para adelantar infraestructuras de manera que se genere empleo en una situación de crisis, coincidimos también. Y ellos han dejado cosas en el camino, lógicamente, en esa negociación, y nosotros también, pero en todas las negociaciones se produce de esa manera. Lo que no se ha renunciado ha sido a los principios, desde mi punto de vista, que puedo estar confundido y que además seguramente que cuando lo destripen pues otros grupos políticos, pues harán las interpretaciones que estimen oportunas y están en su derecho de hacerlas. Están en su perfecto derecho, pero primero se decía, hay cosas ocultas. Para que no haya cosas ocultas se escriben, de manera que todo el mundo las pueda leer. Seguramente que los que decían que había cosas ocultas seguirán diciendo que siguen habiendo cosas ocultas. Bueno, pues con el transcurso del tiempo y con los hechos del gobierno, se verá si es un gobierno frentista, de Frente Nacional Español, no sé qué, que dice Joan Tarda, o que no es eso. Señor Alonso. Yo solo quería añadir una cosa muy brevemente a lo que decía Miguel, porque nosotros estamos muy satisfechos del acuerdo que hemos alcanzado. Pero este no es un acuerdo para una investidura. Este es un acuerdo para garantizar la estabilidad de un gobierno. Y que haya un gobierno sólido, estable. Y nos parece que eso es esencial en este momento, por muchas razones. Porque es un momento de cambio histórico. Es histórico porque ¿cuántos años lleváis en el gobierno? Siempre habéis gobernado los mismos. En fin. No, ¿cómo los mismos? Los mismos. Bueno, si el Partido Socialista ha estado más años en el gobierno casi que fuera de él, en lo que llevamos, sí, bueno, por ahí, Si incluimos el Consejo General Vasco, cuenta. 13. Cuenta. Bueno, 13. pero en cualquier caso hay un cambio y por tanto hay una nueva experiencia que yo creo que tiene que nacer con ilusión y tiene que salir muy apoyada. Nosotros planteamos efectivamente nuestros principios y aquello en lo que creemos, y sobre eso hemos hecho un pacto que es algo más que un pacto de mínimos. Y yo creo que por eso nos produce mucha satisfacción, que creo que da unas respuestas que se necesitan ahora y que, insisto, es un acuerdo no para los votos de la investidura, sino para que este gobierno tenga estabilidad y sea un gobierno fuerte. Entonces no harás oposición. Has empezado el debate diciendo que ibas a hacer oposición en España y en Euskadi, pero claro, si está garantizada la estabilidad del gobierno, poca oposición vais a poder hacer. Hombre, que no hemos acordado todo. No sé. Ni hemos acordado un programa de gobierno. Haremos Entonces oposición. Es una oposición muy acotada, muy Por limitada. supuesto que es una oposición que, si se mantienen los compromisos del gobierno, va a respaldar al gobierno. Menor. No sé si ha tenido oportunidad de leer el documento. Pero no es oposición porque no estamos dentro del gobierno. Aquí, ¿no? Bueno, yo, en fin, sin Joan hacía una valoración, le han acusado de que está haciendo valoraciones desde la distancia y que por tanto pues, carece del conocimiento mínimo indispensable para poder enjuiciar los términos del acuerdo. Yo creo que en el mundo nacionalista vasco
habrán podido comprobar que preciso lo de vasco, porque nacionalistas aquí hay muchos, españoles también. En el mundo nacionalista vasco nadie o muy pocos interpretarán este acuerdo de una manera distinta a la de que es un Frente Nacional Español. Muy pocos. No alcanzo a vislumbrar quién, francamente, puede entender que aquí se oculte algo distinto a un Frente Nacionalista Español, habida cuenta de que el Partido Socialista y el Partido Popular se enfrentan en todas partes y prácticamente en todo, y sin embargo son capaces de hacer una excepción. Pero lo vemos todos los días en Madrid. Todos los días en Madrid. Todos los días en Madrid. Entonces, ¿qué es lo que les une en Euskadi? Me sorprende que no haya salido Navarra. ¿Qué es lo que les une en Euskadi? ¿Qué es lo que hace en que este debate. la excepción? ¿Qué es lo que hace que la excepción pueda ser Euskadi y aquí sea posible? Que aquí sea posible lo que en ninguna otra parte es posible. ¿Qué es lo que les une? ¿Qué es lo que les une? Pues la bandera rojiblanca. La situación de Euskadi. La bandera rojiblanca y esto es. Hay una cosa. Este es un pacto que yo sinceramente creo que puede generar ilusión y confianza en el futuro a la gente. Y es un pacto. Y ahora, a la gente. Sí, a la gente en general, a la sociedad vasca. La veo francamente ilusionada, sí. Pues fíjate, pues Hombre, será pues por los cierta gente está ilusionada y cierta gente no. Yo veo desilusionada hasta los socialistas. Oye, además está hecho este acuerdo. No votaron para esto. Esa es una apreciación que a mí se me hace muchísima más gente que ni la vida. Que termino ya. El señor Vilayona me ha pedido la palabra hace tiempo. Creo sinceramente, y te lo voy a decir con todo el cariño, pero el error histórico del Partido Socialista Vasco fue el Pacto de Estella. Y esa fue la búsqueda de aislamiento y de confrontación desde el año 98, que nos ha llevado a un callejón sin salida y que al final os ha precipitado fuera del gobierno. Y yo creo que sinceramente es verdad que hay que hacer una reflexión sobre esas cosas. ¿Quieres decir con eso, el hilo argumental no es la revancha, como vosotros os equivocasteis no sé cuándo, en cada ocasión, la consecuencia inexorable de aquello es esto, que es la revancha? No es la revancha, es la alternativa de la libertad. Eso no es la revancha. Entonces explícame, ¿por qué esto lo anudas a no sé qué acontecimiento histórico que tú consideras un error? ¿Por qué lo anudas a aquello? Porque la misma política que se seguía llevando era la de la acumulación de fuerzas españolistas ahora, españolistas ahora, ¿no? De todos los demás partidos. Señor Vilayona, te aseguro que no vamos a hacer nacionalista vasca. No vamos a hacer eso. Bueno, frente al partido. Que lo digan los electores. Nosotros tampoco lo hicimos. Fue una percepción subjetiva vuestra que ahora tendremos derecho legítimo, supongo, también a tener nuestras propias percepciones subjetivas. No sé, yo creo que hay que superar eso. Y a considerar que nos estáis excluyendo, ¿no? Aquello es una fase que yo creo que tenéis el derecho que superar, a poder elegir, a la libertad, a poder elegir nuestra nacionalidad, nos estáis excluyendo. Y hacéis política solamente para los españoles y no para los que nos sentimos solo vascos. Señor ¿No? Tendremos derecho también a seguir teniendo esa percepción Podemos subjetiva. hacer un debate similar dentro de un año. Yo creo que... No, yo un poco reafirmar cosas que ya se han dicho, pero un poco que quede claro lo siguiente. Es decir, lo decía muy claramente Tardá. En Cataluña hubo algo parecido, es decir, y se creó un tripartito. ¿Cuál era el eje? Que el mismo Tardá me ha intentado convencer muchas veces de ese tema. Era, Cataluña es un país normal, aparcamos el catalanismo y vamos a hacer un gobierno de izquierdas frente a vosotros, que sois un gobierno de derechas. Y los socialistas, el eje que mandaba era el eje derecha-izquierda. Cuando en Cataluña en la política siempre ha habido dos ejes, el eje izquierda-derecha y el eje nacionalista. Más nacionalista catalán, nacionalismo español, desde aquí hasta aquí. Y aquí se colocaban todos los partidos. Entonces, mi gran sorpresa, y un poco lo que nos presenta en Cataluña, no a mí, no a Tardá, sino al conjunto de la ciudadanía, es que los ejes han cambiado en el País Vasco. Es decir, en el País Vasco ahora el eje central es el eje nacionalista español frente al eje nacionalista vasco, y derecha e izquierda desaparece aquí. Entonces, la gran duda que tenemos los ciudadanos, y esto tiene dos temas. Uno, estamos en una situación de una complejidad del País Vasco que conocéis más vosotros que yo, pero que vivimos poco desde fuera, pero hay otro tema determinante ahora mismo, que es el eje económico, porque estamos en una crisis espectacular. En esta crisis, ¿cómo este acuerdo, cómo va a jugar? ¿Qué va a ser? Las políticas económicas, de Rajoy, que no acepta ni una el PSOE, o va a ser las de Zapatero, que no acepta ni una el PP. Pregunto, es un tema para otro debate. Pero esto nos sorprende. Es decir, en un momento donde el País Vasco, como el conjunto del mundo mundial, tenemos una crisis de narices, vosotros pasáis del tema derecha a izquierda, problemas de ese tipo, y os planteáis... Igual pueden exportar las recetas suyas que tienen aquí, las pueden exportar para sus respectivos, ¿no? No pasamos del tema, está en el documento. Nosotros no estamos en contra de concertar a nivel nacional si hubiera una política seria. Pero es que, sinceramente, el contenido de la política que hace el Partido Socialista, aquí todavía no han entrado. Tenemos un papel, parece que va a salir Lehendakari Patxi López. Yo también, pues dentro de un año hablaremos, porque
Por tanto, estáis en un planteamiento de inestabilidad importantísimo. No, para nada. ¿No? Si todo va bien, hay estabilidad, pero ya nos lo contaréis. No, de verdad. No, y luego hay otro tema ligado a toda esta situación que se ha planteado antes, y yo lo digo clarísimamente. Otra cosa que sorprende en Cataluña, y a los ciudadanos, y a todos, es que este movimiento, evidentemente, deja a Zapatero en una situación mucho más inestable. Pero no porque haya habido un guión, sino sencillamente, por esto hablamos de los incumplimientos que teníamos. Vamos a ver, una cosa a dejar muy claro. Los presupuestos del año pasado se aprobaron por estos señores. Nosotros votamos en contra. Nosotros también. Y vosotros también. Se aprobaron los presupuestos porque el señor Erkoreka apoyó aquellos presupuestos. Si no, en el 2009 no hay presupuestos. Mediante un acuerdo. Y entonces, mediante un acuerdo que al que se ha cumplido. Por favor, que se ha cumplido, por este año cierto. se aprobará, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Tiene una solución perfecta. ¿Cuál es? Le quitan a Solbes de vicepresidente segundo, que por otra parte está deseando ya de salir, ¿no? Porque suspira por estar fuera del gobierno. Le ponen en su lugar a Patxi López. Oye, el apoyo del Partido Popular está seguro, garantizado. Gratis et amor. Con un papelito irrelevante. Me encanta que tenga el sentido del humor que está demostrando esta noche, señor Erkoreka. El recordatorio de los presupuestos sí que viene a cuento, porque el gobierno español tiene la costumbre de empezar a trabajarlos al día siguiente, pero al día siguiente incluso ustedes llaman el debate del Estado de la Nación, que en Cataluña decimos del debate de política general, ¿no? Y es cierto que en este debate, que será creo que en el mes de mayo, ya se va a ver con qué mimbres el gobierno piensa encarar los presupuestos. De manera que, claro, el calendario será implacable, porque, de verdad, se lo puede creer o no, Cataluña no aceptará la fórmula de Solbes, no la vamos a aceptar. ¿Por qué me dice que yo puedo no creerlo? No, sí, porque usted ha yo estoy deseando que lleguen a un acuerdo. Antes usted ha afirmado que habrá solución. Pues yo le digo, buscarán un acuerdo. Bueno, pues oiga, con ustedes, digamos, como tiene que ser, oiga, con el gobierno. Ojalá sea así. Estoy convencido de ello. Por otro lado, digamos, tenemos la espada de Damocles de la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque fíjense que el Partido Popular se han dado cuenta que últimamente, digamos, ya no habla de la renovación del Tribunal Constitucional. Está aparcada en el Senado. Está aparcado, todo está aparcadito. ¿Por qué? Porque supongo que algo deben sospechar que la cosa pinta bien. Porque, sí, nos podemos todos, digamos, podemos hacer movimiento de hombros, pero la verdad, digamos, pongo en estado de duda el Estado de Derecho español, ciertamente, porque además los magistrados del Tribunal Constitucional, parece muy mal que lo pongan. Pues mire, los magistrados del Tribunal Constitucional han dado motivo, y los partidos políticos también, porque ustedes han montado unos rifirrafes con el Tribunal Constitucional y además les invito ahora a decirme que no llevo razón. Es decir, no podemos recordar los rifirrafes entre el señor Rajoy y el Partido Socialista a cuento del Tribunal Constitucional. ¿Por qué ha estado bloqueado? ¿Es mal pensado el señor Tardá? Absolutamente. ¿Sí? Estás viciado. Me refiero que si no se soluciona esto. Ahora bien, es cierto, hay otros caminos. Ustedes pueden intentar hacer caer el gobierno de Cataluña. Porque lo han intentado. Lo han intentado. ¿Cómo vamos a intentar? Sí, lo han intentado. Esa es la primera noticia que tengo yo. Dos. Sí, porque cuando ustedes han estado segando los pies al PSC y minando todos los acuerdos y los compromisos del PSC, promesa tras promesa incumplida, supongo que estaban, digamos, no facilitando la gobernabilidad de sus hermanos socialistas en Cataluña. Sí, este es un posible intento. Dos, puede ocurrir otra cosa, que dentro de 4 días la patronal vasca se dirija a ustedes y les diga: dejaros de tonterías, ir a lo seguro, ir a la estabilidad, es decir, al acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Porque esto también puede ocurrir. Porque este papel... La patronal nos va a decir lo que tenemos que hacer. Puede ser. ¿Es que ustedes no son receptivos? ¿El poder político no es receptivo? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que... Pero no a cómo tiene que hacer el gobierno. Y finalmente, hay otra solución. Yo no lo sé. Hay otra solución. Con la patronal y nos vais a dejar a nosotros. Sí, hay otra solución. Hay otra solución. La patronal ustedes no tiene parlamentarios. Cumplan. Una solución. Cumplan todos los compromisos, o casi todos los compromisos que van comprometiendo. Si los cumplen,
Entonces yo creo que entraremos en un escenario de una cierta estabilidad, que es lo que requiere incluso el contexto económico ya casi de recesión. Es decir, yo creo que más o menos todos sabemos las cartas que están encima de la mesa. Vamos a ver, ahora, si no son capaces de aprobar los presupuestos, y si no se cumplen esas premisas no se aprobarán, yo creo que ustedes, repito, y antes ya lo he dicho, creo que van por mal camino. Y la lástima es que nos van a arrastrar a los demás. Señor Güell. Bueno, claro, el señor Tardá de Cataluña conoce mucho más que yo, obviamente, pero vamos. ¿Usted es del País Vasco que yo? Que yo sepa, nuestros hermanos del PSC, los diputados elegidos en las listas del PSC, han votado con el Grupo Socialista y tienen las discusiones que tengan que tener a nivel interno, sin lugar a ninguna duda, que tienen las discusiones que tengan que tener hacia adentro con el Partido Socialista, tanto en los órganos de gobierno del partido como con el propio gobierno de España, ¿no? A mí no me consta que el gobierno les haya segado la hierba bajo los pies. Insisto, yo creo que está la negociación abierta, y yo creo y espero además que se llegue a un acuerdo que satisfaga a ustedes también, sin lugar a ninguna duda. No dude de que en mi ánimo, desde luego, está eso, y en el ánimo del Grupo Socialista también. Es difícil, pues, posiblemente, claro. Tenemos dos problemas solamente. Unos problemas que tenemos en Cataluña, que creo que es el tema de la financiación. Hay una gran unidad en cuanto al objetivo, especialmente estos 25 diputados, que realmente si se movieran, se arreglaría todo. ¿Cuál es el gran problema? Usted dice... No se arreglaría. No, sí que se arreglaría, seguro. Le garantizo que se arreglaría. ¿Con quién votarían? No, pues ¿con quién votarían? No, votarían a favor de conseguir un buen financiamiento. ¿Pero con quién? Pues mira, se podrían sencillamente votar en función de los intereses de Cataluña. Ya, pero ¿con quién votarían? ¿Con los 10 diputados de Convergencia y Unión? Y con los 3 de Esquerra Republicana y con los 2 de Iniciativa. ¿Por qué no? Y la solidaridad del PNV y el PNV. No, pero sobre todo, yo iba a otro tema. Claro. Iba a otro tema, aparte de este aspecto que me parece importante y muy significativo. Y segundo aspecto, mi gran duda es que ustedes van diciendo esto, no, llegaremos a un acuerdo. ¿Por qué no hemos llegado? Si en el fondo el estatuto, vamos a ver, el gran debate, ya lo tuvimos con el estatuto, fue espectacular el debate. Lo discutimos todo. Enmendaron ustedes 60 enmiendas, o sea, que, vamos, las aprobaron. Todo este tema, ¿por qué ahora estamos alargando este tema? ¿Por qué, si no lo hemos conseguido con 7 meses de negociación, con un retraso respecto a la ley, por qué lo vamos a conseguir ahora? ¿Qué va a bajar el ángel de la guarda y nos va a todos a proteger y va a dar una solución? Esta es la duda que tenemos en Cataluña. Convergencia y Unió y Esquerra Republicana lo desconozco, pero nosotros creemos que esto no va a tener solución, sencillamente porque no la ha tenido hasta ahora. Y como no cambien las cosas, ¿cuál es el gran cambio? Hombre, no, que realmente hubiera una unidad de diputados y senadores catalanes a favor de este tema, diciendo: o nos dais lo que marca el estatuto claramente, o vamos a votar que no, globalmente, y en esto están 25 diputados del PSC. Esta es la gran diferencia. Si no, ¿cuál es? ¿Por qué motivo Solbes, que se ha pasado 7 meses poniendo encima de la mesa cosas que no funcionaban, ni el modelo ni el dinero? Es que estamos discutiendo el modelo y el dinero, cuando el modelo viene fijado por el estatuto. Hay una cesta de impuestos, hay realmente unos ingresos y hay unos porcentajes marcados por ley. ¿Dónde está el tema? En el nivel de compensación a otras autonomías. Es la única duda que queda, pero esto en una tarde se puede llegar a un acuerdo. Bueno, pregunta final que tenemos que terminar. Señor Alonso. En cualquier caso, y ustedes lo saben. Mi impresión es que esto no va a salir y que va a ser un problema añadido a todo lo que hemos estado hablando. Ya estamos terminando. Señor Alonso, ¿me dice cuál va a ser la candidata del Partido Popular a presidir el Parlamento Vasco? No lo sé. La verdad es que no, y si lo supiera seguramente tampoco lo diría. No me lo diría, pero yo se lo tengo que preguntar, así que... Pero no lo sé, lo que sí sé es que va a ser mujer igual sí, ¿no? Tampoco lo sé. El sábado Leopoldo Barreda dijo en Radio Euskadi: le digo que es una persona que es hombre o mujer. Ese fue el titular que nos dio. Yo quería avanzar un poquito y decir, bueno, pues por lo menos va a ser una mujer. Yo tengo un jefe hermético, como todos, ¿no? Pero yo espero que mañana ya... Hombre, pero lo decidirán en conjunto, quiero decir, que lo decidirán entre varios. Sí, pero al final la decisión le pesa al que le pesa. Bueno, entonces mañana la conoceremos. La diferencia entre el PP y el PNV es que yo, si lo supiera, sí se lo diría. No sé, ¿eh? Sí, no, pero del PP, ¿eh? Si supiera del PP. Claro. No, del PNV. Pero si fuera del PNV, no. No me la diría. Muchísimas gracias a los 5 por haber estado aquí. Un debate animado y tenso también en ciertos momentos, pero bueno, educado. Muchas gracias. Suerte en sus labores a los 5, a todos ustedes. Y bueno, pues a ustedes les emplazamos al próximo lunes. Volvemos en Política
Políticamente Incorrecto a estar aquí contándoles, seguro que hablando de un tema de actualidad. Hasta luego, agur.